Esa tarde, durante una carne asada familiar, la sogra de mi hija le arrojó agua hirviendo y gritó frente a todos: «Tú no llegas ni a los pies de mi hijo, inútil». Mi sangre se heló. Fui hasta la cocina, abrí un cajón que nadie más conocía, y cuando regresé con lo que tenía en las manos, Ariadna palideció y salió corriendo como si el diablo la persiguiera. Me llamo Julia Ontiveros, tengo 56 años, y esta es la historia que callé durante demasiado tiempo. No por miedo, sino porque hay secretos que solo se cuentan cuando el dolor ya dejó de quemar, y lo único que queda es la lección. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi hija Camila se casó con Rodrigo. Yo estaba feliz. Camila siempre fue mi orgullo, estudiosa, cariñosa, con ese brillo en los ojos que solo tienen las mujeres que creen en el amor verdadero. Rodrigo parecía un buen hombre, trabajador, educado, de buena familia. Su madre, Ariadna, era una mujer de clase, siempre impecable, cabello perfectamente arreglado, uñas pintadas, ropa de marca. Hablaba con ese tono suave que usan las personas que han aprendido a controlar cada palabra que sale de su boca. En las reuniones familiares, sonreía, pero había algo en esa sonrisa que nunca me pareció sincero, como si detrás de sus labios apretados se escondiera un juicio constante. Recuerdo la primera cena en su casa. Ariadna preparó mole, un mole espectacular, lo admito. Camila estaba nerviosa, quería caer bien. Llevó flores, un postre casero, se vistió con elegancia. Ariadna aceptó las flores con educación, pero cuando Camila elogió el mole y preguntó por la receta, Ariadna sonrió de lado y dijo: «Ay, mija, esto lleva años de práctica. No es algo que se aprenda de un día para otro». Fue sutil, pero el mensaje estaba claro: «Tú no estás a mi altura». Camila se rió incómoda y cambió de tema. Yo apreté la servilleta sobre mi regazo y no dije nada. Todavía no sabía que ese comentario era solo el primero de muchos. Los meses pasaron. Camila intentaba con todo su corazón ser la nuera perfecta. Visitaba a Ariadna cada semana. Le llevaba pan dulce, la ayudaba con las compras, pero nunca era suficiente. Si Camila llegaba a las 10 de la mañana, Ariadna decía: «Qué bueno que viniste, ya casi me iba». Si llegaba a las 8 decía: «Ay, mija, qué temprano, todavía no estoy lista, era imposible ganar». ¿Y Rodrigo? Rodrigo no veía nada. Para él, su madre era una santa, una mujer sacrificada que había criado a sus hijos sola después de enviudar. Cada vez que Camila intentaba hablar con él sobre los comentarios de Ariadna, él suspiraba y decía: «Amor, así es mi mamá, es de otra generación, no lo toma personal». Pero yo sí lo tomaba personal, porque cada vez que visitaba a mi hija la veía un poco más pequeña, un poco más callada, un poco más apagada. Un día, Camila me llamó llorando: «Mamá, no sé qué más hacer». Estábamos sentadas en mi cocina. Yo le serví café de olla, el mismo que le preparaba cuando era niña y llegaba triste de la escuela. «¿Qué pasó, mija?». Camila tardó en responder. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y susurró: «Ariadna me dijo que Rodrigo merece una esposa que sepa cocinar como ella, que yo soy muy básica». Sentí una punzada en el pecho. ¿Y Rodrigo qué dijo? Nada. Se rió y dijo que su mamá solo estaba bromeando. Apreté la taza entre mis manos. No dije nada en ese momento, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Fue un mes después cuando descubrí algo que lo cambió todo. Yo estaba de visita en casa de Camila. Ella había salido a la farmacia y me pidió que esperara porque iba a regresar pronto. Mientras la esperaba, escuché voces en el jardín del vecino. Risas, una voz de mujer que me resultó familiar. Me asomé por la ventana de la cocina y la vi. Ariadna. Estaba en el jardín de al lado, con un hombre que no era su esposo. Se reían. Hablaban en voz baja. Él le acarició el brazo y entonces él la besó. No fue un beso casual. Fue un beso que dejaba claro que no era la primera vez. Me quedé paralizada, el corazón latiéndome con fuerza. Ariadna, la mujer que juzgaba a mi hija por cada pequeña imperfección, tenía una doble vida. Durante días no supe qué hacer con esa información. ¿Debía decirle a Camila? ¿Debía confrontar a Ariadna? Pensé en el esposo de Ariadna,
un hombre bueno y trabajador que vivía engañado. Pensé en Rodrigo, que adoraba a su madre como si fuera intocable, y pensé en mi hija, que se estaba volviendo una sombra de sí misma, intentando complacer a una mujer que no tenía ningún derecho moral de juzgarla. Guardé silencio, pero comencé a observar, y lo que vi me confirmó lo que ya sospechaba. Ariadna no era la mujer perfecta que todos creían. Era una mentira envuelta en perfume caro y sonrisas frías. 3 semanas después, llegó la invitación. Una carne asada en casa de Ariadna. Toda la familia reunida. Camila estaba nerviosa. Quería que todo saliera bien. Yo también fui. Y llevé conmigo algo que nadie esperaba, porque hay momentos en la vida en los que el silencio ya no es una opción. Y ese día, yo elegí hablar. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Antes de contarte lo que pasó en esa carne asada, necesito que entiendas cómo empezó todo. Porque las historias de dolor nunca comienzan con gritos, comienzan con silencios pequeños, con sonrisas forzadas, con palabras que se quedan atrapadas en la garganta porque una aprende, desde muy joven, que es mejor callar que confrontar. Y mi Camila aprendió a callar demasiado rápido. Mi hija siempre fue diferente a mí. Yo crecí en una casa ruidosa, llena de hermanos, donde había que pelear por un plato de sopa caliente y alzar la voz para que te escucharan. Camila creció en paz. Su infancia fue tranquila. Libros, música, conversaciones largas en la mesa, mientras el aroma del café de olla llenaba la cocina. Yo quería darle lo que yo nunca tuve: seguridad. Y tal vez, sin darme cuenta, también le enseñé algo peligroso: que el amor se gana siendo perfecta. Cuando Camila conoció a Rodrigo, tenía 23 años. Trabajaba en una librería del centro. Él entraba cada semana a comprar revistas de arquitectura. Un día, Rodrigo le preguntó si conocía algún libro sobre diseño de interiores. Ella le recomendó 3. Él compró los 3, y al salir, le pidió su número de teléfono. Así de simple, así de bonito. Recuerdo la primera vez que Camila me habló de él. Estábamos en mi sala, doblando ropa limpia. Ella tomó una de mis blusas, la dobló con cuidado y dijo, casi en un susurro: «Mamá, creo que conocí a alguien». Yo levanté la vista. «¿Sí? Cuéntame». «Se llama Rodrigo. Es arquitecto. Es amable. Me hace reír». Había algo en su voz que no escuchaba desde hacía años. Ilusión. «¿Y qué más?», pregunté sonriendo. «No sé, mamá. Es como si, cuando estoy con él, todo fuera más fácil, como si no tuviera que esforzarme para ser suficiente». Esas palabras me quedaron grabadas, como si no tuviera que esforzarme para ser suficiente. En ese momento, me alegré por ella, pero ahora, recordando esa conversación, entiendo algo que no vi entonces. Camila ya llevaba dentro esa duda, esa sensación de que tenía que ganarse el amor. ¿Y Ariadna? Ariadna lo supo desde el primer día. Los primeros meses fueron hermosos. Rodrigo la trataba bien. La llevaba a cenar. Le escribía mensajes tiernos. Le regaló un anillo de plata con una piedra azul que ella no se quitaba nunca. Yo estaba feliz. Finalmente, mi hija había encontrado a alguien que la valoraba. O eso creía. La primera vez que Camila me habló de Ariadna fue después de una cena en casa de Rodrigo. Estábamos en mi cocina otra vez. Siempre terminábamos ahí, con una taza de café entre las manos, hablando de todo y de nada. «¿Y cómo te fue con la familia de Rodrigo?», le pregunté. Camila tardó en responder. «Bien. Rodrigo tiene 2 hermanos. Son simpáticos. ¿Y su mamá?». Camila miró su taza. «Es elegante, muy educada». Hubo algo en su tono que me puso alerta. «Pero, no sé, mamá. Tal vez estoy siendo paranoica, pero siento que me mide, como si estuviera esperando que cometa un error». «¿Te dijo algo?». «No, nada directo. Solo pequeños comentarios. Como cuando le dije que estudio psicología y ella dijo, «Ah, qué bonito. Aunque hoy en día todos estudian eso, ¿no?». Apreté los labios. Tal vez solo estaba nerviosa. Las primeras veces siempre son incómodas. Camila asintió. «Sí, tienes razón. Seguro es eso. Pero algo dentro de mí ya lo sabía». Ariadna no estaba nerviosa. Ariadna estaba marcando territorio.
Pasaron 6 meses. Rodrigo y Camila se veían cada vez más serios. Él comenzó a hablar de planes a futuro, de vivir juntos, de casarse. Camila estaba radiante, pero cada vez que mencionaba a Ariadna, su voz cambiaba. La acompañé al supermercado la semana pasada, me contó una tarde. Elegí unas manzanas y ella las sacó del carrito y dijo: «Estas no, mija, están golpeadas, tienes que aprender a elegir mejor». «¿Y qué hiciste?» «Nada, las dejé. Ella eligió otras». «Camila, sé lo que vas a decir, mamá, pero no quiero crear problemas. Rodrigo adora a su mamá. Y yo solo quiero que me acepte». Ahí estaba otra vez, esa necesidad de ser aceptada, de ser suficiente. Yo intenté hablar con ella muchas veces. Le decía: «Mija, no tienes que ganarte el amor de nadie. Rodrigo ya te ama. Eso es lo único que importa». Pero Camila sacudía la cabeza. «No entiendes, mamá. Ariadna es importante para él. Si ella no me acepta, siempre va a haber tensión. Prefiero intentarlo». Y lo intentó. Dios sabe cuánto lo intentó. Cuando Rodrigo le propuso matrimonio, Camila lloró de felicidad. Yo también lloré. Era mi única hija, mi tesoro, y estaba construyendo su propia familia. Pero en el fondo había una sombra, un miedo pequeño que no podía sacudirme. La boda fue hermosa. Camila llevaba un vestido sencillo, de encaje blanco, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Se veía radiante. Durante la ceremonia, busqué a Ariadna con la mirada. Estaba sentada en primera fila, con un vestido color beige que le quedaba perfecto. Sonreía, pero era esa sonrisa que ya conocía, fría, controlada, sin calidez. Cuando el sacerdote declaró a Rodrigo y Camila como esposos, todos aplaudieron. Ariadna también aplaudió, pero sus ojos no sonreían. Los primeros meses de matrimonio fueron buenos. Camila decoró su nuevo departamento con entusiasmo. Cocinaba, trabajaba, construía una vida. Pero las visitas de Ariadna comenzaron a volverse cada vez más frecuentes, y con cada visita algo en Camila se iba apagando. Un día fui a visitarla, toqué la puerta y esperé. Cuando Camila abrió, vi algo en su rostro que me partió el corazón. Estaba maquillada, sonriente, pero sus ojos estaban rojos. «Mamá, qué sorpresa. ¿Estabas llorando?» «No, es alergia. Pasa, pasa». Entramos a la cocina. Había una olla con sopa en la estufa. El olor era delicioso. «¿Qué cocinas?» «Caldo de pollo». «Ariadna viene a cenar». «¿Otra vez?» «Pero vino hace 3 días». Camila no me miró. Rodrigo le pidió que viniera. Dice que hace mucho que no pasa tiempo con ella. Me senté a la mesa. «¿Y tú qué opinas?» Camila se encogió de hombros. «Está bien. Es su mamá. Pero esta es tu casa, Camila». «Lo sé». «Entonces...» Ella dejó escapar un suspiro largo. «Mamá, no quiero pelear. Si Rodrigo quiere que su mamá venga seguido, entonces que venga. No voy a ser yo la que cause problemas en este matrimonio». Esa frase me dolió más de lo que podría explicar. No voy a ser yo la que cause problemas. Como si el problema fuera ella. Como si poner límites fuera una traición. Esa noche, Ariadna llegó puntual. Yo todavía estaba ahí. No planeaba irme. Quería ver con mis propios ojos cómo trataba a mi hija. Ariadna entró con una sonrisa. «Ay, Julia, qué gusto verte. ¿Te quedas a cenar?» «Sí, gracias». Nos sentamos a la mesa. Camila sirvió el caldo con cuidado, asegurándose de que cada plato tuviera suficiente pollo, verduras y limón a un lado. Ariadna probó una cucharada. Hizo una pausa. Y luego dijo, con ese tono suave que usaba para disfrazar sus venenos: «Está rico, mija. Aunque le falta un poco de sal, ¿no? Y el pollo está un poquito seco. La próxima vez te enseño cómo lo hago yo». Camila asintió. «Sí, tienes razón. Gracias». Yo apreté el tenedor entre mis dedos. Rodrigo se rió. «Ay, mamá, siempre tan perfeccionista». Ariadna sonrió. «Es que yo quiero que Camila aprenda, para que tú comas bien, mi amor». Nadie más dijo nada. Y yo guardé silencio. Pero esa noche, cuando regresé a mi casa, me quedé despierta hasta tarde, pensando, observando, porque algo dentro de mí ya lo sabía. Esto no iba a terminar bien. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios.
Hay momentos en la vida que parecen insignificantes cuando los vives. Pequeñas grietas, un comentario cortante, una mirada fría, un silencio incómodo. Pero con el tiempo, esas grietas se convierten en abismos, y cuando finalmente te das cuenta, ya es demasiado tarde para reparar el daño. Pasaron 4 meses desde aquella cena. Camila seguía intentando. Cada semana visitaba a Ariadna. Le llevaba pan dulce de su panadería favorita. Le preguntaba si necesitaba ayuda con algo. Ariadna siempre aceptaba las visitas, pero nunca con entusiasmo. Siempre con esa educación fría que usaba como escudo. Gracias, mija. Qué detalle. Aunque ya sabes que yo prefiero el pan de la panadería de la esquina. Ese es más fresco. Oh, ay, qué bueno que viniste. Justo iba a salir. Pero pasa, pasa. Tengo unos minutitos. Siempre había algo. Siempre había una forma de hacerle sentir a Camila que su esfuerzo no era suficiente. Y Rodrigo no veía nada. Para él, su madre era perfecta. Una mujer sacrificada, fuerte, digna de admiración. Cada vez que Camila intentaba hablarle sobre los comentarios de Ariadna, él la miraba con confusión. Amor, creo que estás exagerando. Mi mamá solo quiere ayudarte. Pero Rodrigo, no es ayuda, es crítica constante. Es su forma de ser. Así nos crió a mí y a mis hermanos, con disciplina, con estándares altos. Pero yo no soy tu hermano, soy tu esposa. Rodrigo suspiraba. Lo sé, y te amo, pero también amo a mi mamá. ¿No podemos todos llevarnos bien? Y Camila, siempre tan buena, siempre tan dispuesta a ceder, asentía. Sí, tienes razón, voy a intentarlo más, como si el problema fuera su falta de esfuerzo, como si ella fuera la que estaba fallando. Fue en diciembre cuando todo comenzó a cambiar. Las posadas. En México, diciembre no es solo Navidad, es una temporada entera de celebración, de familia, de tradición. Ariadna organizó una posada en su casa, invitó a toda la familia, primos, tíos, vecinos. Camila estaba emocionada. Mamá, voy a hacer ponche y voy a llevar tamales. Quiero que Ariadna vea que sí sé cocinar. Yo la miré. Mija, no tienes que demostrarle nada a nadie. Lo sé, pero quiero hacerlo, por Rodrigo, por mí. Suspiré. Está bien, te ayudo. Pasamos toda una tarde en mi cocina. Cocinamos tamales de mole, de rajas, de dulce. Camila envolvió cada uno con cuidado, asegurándose de que las hojas de maíz estuvieran perfectamente dobladas. También preparamos ponche con tejocotes, guayabas, caña de azúcar y canela. El aroma llenaba la casa. Mientras cocinábamos, Camila parecía feliz, como si, por un momento, hubiera olvidado todo el peso que cargaba. ¿Te acuerdas cuando hacíamos tamales para Navidad?, me preguntó sonriendo. Claro que me acuerdo. Tú siempre querías poner más relleno del que cabía. Ella se rió. Y tú siempre decías que iban a explotar. Y explotaban. Nos reímos juntas. Fue uno de esos momentos que guardas en el corazón como un tesoro, porque no sabía entonces que sería uno de los últimos momentos en los que vería a mi hija reír así, sin pesar, sin miedo. La noche de la posada llegó. Camila se vistió con un vestido rojo hermoso. Se peinó, se maquilló, llevaba las ollas de tamales y el ponche con tanto cuidado como si fueran joyas. Yo la acompañé, no porque me hubieran invitado formalmente, sino porque Camila me pidió que fuera. Necesito que estés ahí, mamá. Y yo fui, porque una madre siempre va cuando su hija la necesita. La casa de Ariadna estaba llena de gente. Luces de colores colgaban en el jardín. Había música, risas. El olor a ponche y buñuelos llenaba el aire. Ariadna nos recibió en la puerta. Llevaba un vestido azul marino elegante, el cabello perfectamente peinado, los labios pintados de un rojo profundo. Camila, qué bueno que llegaste. Pasa, pasa. Camila entró con las ollas. Traje tamales y ponche, suegra. Espero que les gusten. Ariadna miró las ollas con una sonrisa educada. ¡Ay, qué detalle! Aunque ya tengo bastante comida. Pero siempre se agradece. Fue sutil, pero el mensaje estaba claro. No era necesario. No te pedí que trajeras nada. Camila tragó saliva. ¿Dónde los dejo? Déjalos en la cocina. Ahorita veo dónde los acomodo. Entramos a la cocina. Y ahí estaba todo. Mesas llenas de comida. Tamales hechos por Ariadna.
ponche humeante en una olla enorme, buñuelos, pan dulce, ensalada de manzana. Camila colocó sus ollas en una esquina. Se veían pequeñas, fuera de lugar, como si no pertenecieran ahí. Yo puse mi mano sobre su hombro. Tus tamales están deliciosos, mija. No lo dudes. Ella intentó sonreír, pero vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Sabía que iba a pasar esto, mamá. Sabía que no iba a ser suficiente. No digas eso. Es la verdad. Nunca voy a estar a su altura. Antes de que pudiera responderle, Ariadna entró a la cocina. ¿Todo bien, mijas? Sí, todo bien, respondió Camila rápidamente, limpiándose los ojos. Ariadna la miró con atención. ¿Estás llorando? No, no. Es el humo del ponche. Ariadna hizo una pausa, y luego dijo, con ese tono que parecía preocupación, pero que en realidad era veneno. Ay, mija, no te pongas sensible. Sé que quieres ayudar, pero yo ya tengo todo controlado. Tú solo relájate y disfruta la fiesta. Camila asintió. Sí, suegra, gracias. Ariadna salió de la cocina. Y Camila se quedó ahí, parada, mirando sus ollas en la esquina. Yo sentí una rabia que no había sentido en años. La fiesta continuó. La gente comía, bebía, cantaba villancicos. Nadie tocó los tamales de Camila, ni el ponche. Todos comían de las ollas de Ariadna. Y cada vez que alguien la felicitaba por la comida, ella sonreía y decía, «Ay, gracias, es que yo sí sé cocinar. Llevo años perfeccionando mis recetas». Camila estaba sentada en una esquina del jardín, con un vaso de ponche en la mano. No hablaba, no sonreía, solo miraba a la gente, como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo muy lejos. Rodrigo estaba ocupado, platicaba con sus primos, se reía, bebía cerveza. De vez en cuando miraba hacia Camila y le lanzaba una sonrisa, pero nunca se acercó. Nunca notó que ella estaba rota, porque Rodrigo veía lo que quería ver, una fiesta feliz, una familia unida, una esposa que debería estar agradecida de ser parte de todo eso. Yo me senté junto a Camila. ¿Quieres que nos vayamos? Ella negó con la cabeza. No puedo irme, mamá. Rodrigo se va a enojar. ¿Y qué importa? Tú estás sufriendo. Pero él no lo ve así. Para él esto es normal. Yo soy la que está exagerando. No estás exagerando. Ella me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Resignación. Tal vez sí lo estoy, mamá. Tal vez el problema soy yo. Tal vez nunca voy a ser la nuera que Ariadna quiere. Y si no puedo ser eso, ¿qué me queda? Esas palabras me partieron el alma, porque mi hija, mi hermosa hija, estaba empezando a creer que ella era el problema, y yo no sabía cómo detenerlo. Al final de la noche, cuando la gente comenzó a irse, Ariadna se acercó a Camila. «Gracias por venir, mija, y por traer los tamales, aunque la verdad, nadie los probó. Creo que ya había demasiada comida». Camila asintió. «No hay problema, suegra». Ariadna sonrió. «Pero no te preocupes. Con el tiempo vas a aprender a cocinar mejor. Yo te puedo enseñar». Y se fue, así de simple, como si no acabara de destrozar a mi hija con una sola frase. Esa noche, cuando regresamos a casa, Camila no habló. Se quedó mirando por la ventana del coche, con los ojos perdidos en la oscuridad. Yo tampoco dije nada, porque a veces las palabras no alcanzan. A veces el silencio es lo único que queda. Pero esa noche, algo cambió dentro de mí. Dejé de ser solo una observadora. Dejé de pensar que esto se iba a resolver solo, porque vi algo en los ojos de mi hija que me aterrorizó. Se estaba rindiendo, y yo no iba a permitir que Ariadna le robara su luz. Fue pocas semanas después cuando descubrí el secreto de Ariadna. Y todo cambió. Hay algo que aprendí con los años. El abuso no siempre llega gritando. A veces llega susurrando, con sonrisas educadas, con consejos que no pediste, con silencios que pesan más que las palabras. Y cuando te das cuenta de que estás siendo destruida, ya has perdido tanto de ti misma que ni siquiera sabes cómo defenderte. Eso es lo que le estaba pasando a Camila. Y yo estaba viendo cómo mi hija se desvanecía frente a mis ojos. Después de la posada, las cosas empeoraron. No de forma dramática, no con gritos ni peleas, sino con algo mucho peor, con normalización. Camila dejó de quejarse, dejó de llorar,
Dejó de decirme cuando Ariadna la lastimaba. Y eso me asustó más que todo lo anterior, porque cuando una mujer deja de hablar de su dolor, no es porque ya no le duela, es porque ha dejado de creer que alguien la va a escuchar. Yo intentaba hablar con ella. Cada vez que la visitaba, le preguntaba, «¿Cómo estás, mija?» «Bien, mamá». «¿Cómo va todo con Rodrigo?» «Bien». «¿Y con Ariadna?» «Igual. Todo normal, todo normal». Esas 2 palabras se convirtieron en su escudo, porque si todo era normal, entonces no había nada de qué preocuparse, no había nada que enfrentar, no había nada que cambiar. Pero yo veía los signos. Camila había bajado de peso, tenía ojeras, su ropa, antes siempre impecable, ahora parecía elegida sin cuidado, y cuando sonreía, su sonrisa ya no alcanzaba sus ojos. Un día la invité a comer a mi casa. Preparé su comida favorita, chilaquiles verdes con pollo y crema. Camila comió en silencio. ¿Están buenos?, le pregunté. Sí, mamá, deliciosos, como siempre, pero apenas había tocado su plato. Dejé pasar unos minutos y luego pregunté, ¿me vas a contar qué te pasa? Ella levantó la vista. No me pasa nada. Camila, en serio, mamá, estoy bien. No estás bien, te conozco, eres mi hija. Ella dejó el tenedor en el plato, respiró hondo, y luego, con una voz tan cansada que me rompió el corazón, dijo, «No sé qué quieres que te diga, mamá. ¿Que Ariadna no me quiere? Ya lo sabemos. ¿Que Rodrigo no me defiende? También. ¿Que me siento pequeña cada vez que estoy con ellos? Sí, todo eso es verdad. ¿Pero qué puedo hacer? Puedes poner límites». Ella se rió, pero no era una risa de alegría, era una risa amarga, vacía. ¿Límites? Mamá, si pongo límites, Rodrigo va a pensar que soy una mala esposa, que no respeto a su familia, que soy egoísta. No eres egoísta por defenderte. Para él, sí lo soy. Entonces, Rodrigo está equivocado. Camila negó con la cabeza. No puedo pelear con él. No puedo pelear con Ariadna. No puedo pelear con nadie. Porque si lo hago, voy a perder. Siempre pierdo. ¿Y qué estás ganando ahora? Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Nada. No estoy ganando nada. Pero al menos, no estoy sola. Esas palabras me dejaron sin aire. Al menos, no estoy sola. Mi hija estaba sacrificando su dignidad, su paz, su salud, por miedo a estar sola. Y yo no sabía cómo hacerle entender que la soledad es mejor que la destrucción. Las semanas pasaron. Ariadna comenzó a visitar a Camila con más frecuencia. Llegaba sin avisar. Tocaba la puerta y entraba como si la casa fuera suya. Inspeccionaba la cocina, el baño, la sala. Siempre encontraba algo que criticar. «Ay, mija, ¿por qué tienes las toallas en este cajón? Es más práctico tenerlas en el otro. El sofá está muy pegado a la pared. Debería haber más espacio. ¿Usaste este detergente? Yo uso otro. Es mejor. Te voy a traer uno». Camila asentía. «Sí, suegra. Gracias». Y cambiaba todo. Movía el sofá. Cambiaba las toallas de lugar. Usaba el detergente que Ariadna le traía. Como si su propia casa ya no fuera suya. Como si su opinión ya no importara. Un día, Ariadna llegó mientras yo estaba de visita. Yo estaba ayudando a Camila a limpiar la cocina. Cuando Ariadna entró, nos miró con sorpresa. «Ay, Julia, no sabía que estabas aquí. Vine a ver a mi hija». «Qué bueno, la familia es importante». Se sentó a la mesa como si nada. «Camila, ¿me preparas un café?» Camila dejó lo que estaba haciendo y fue a la estufa. Ariadna me miró. «¿Y cómo has estado, Julia?» «Bien, gracias». «Qué bueno, porque Camila me cuenta que vienes seguido». «Eso está bien. Aunque también es importante que ella aprenda a ser independiente, ¿no? Una mujer casada ya no necesita tanto a su mamá». Sentí como la sangre me subía a la cabeza. «Camila puede ver a su madre cuando quiera». Ariadna sonrió. «Claro, claro. No digo que no. Solo digo que... Bueno, ya sabes cómo son los hijos. A veces se acostumbran demasiado a depender de uno. Y eso no es sano». Camila llegó con el café. Le temblaban las manos. «Aquí está, suegra». Ariadna tomó la taza. La probó. Hizo una mueca. «Está un poco aguado, mija. La próxima vez, ponle más café». Camila asintió. «Sí, perdón. No te disculpes. Solo aprende». Yo apreté los puños bajo la mesa. Quería gritar.
Quería decirle a Ariadna que saliera de esa casa y nunca volviera, pero no dije nada, porque no era mi lugar, porque Camila no me lo había pedido. Y porque sabía que si yo explotaba, Camila sería la que pagaría el precio. Esa noche, cuando Ariadna finalmente se fue, Camila se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared. Yo me senté junto a ella. «Mija, no digas nada, mamá. Por favor». «Pero, por favor». Su voz estaba rota. Y yo guardé silencio. Porque a veces, lo único que puedes hacer por alguien que amas es estar ahí. Aunque duela, aunque quieras hacer más. Fue una semana después cuando vi algo que me heló la sangre. Estaba caminando por el supermercado cuando vi a Ariadna. Iba acompañada de un hombre. No era su esposo. Lo supe de inmediato, porque yo conocía al esposo de Ariadna. Un hombre callado, trabajador, de traje gris y mirada cansada. Este hombre era diferente. Más joven, más relajado. Caminaban juntos por el pasillo de los vinos. Él le decía algo al oído. Ella se reía. Y luego, él puso su mano en su cintura. Un gesto íntimo. Un gesto que no haces con un amigo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me escondí detrás de un anaquel y los observé. Hablaban en voz baja. Elegían una botella de vino. Pagaban juntos en la caja. Y cuando salieron, él la tomó de la mano. Fue rápido, pero lo vi. Me quedé paralizada en medio del supermercado. No sabía qué hacer. ¿Debía seguirlos? ¿Debía confrontarla? ¿Debía decirle a alguien? Pero luego pensé en Camila, en cómo Ariadna la trataba, en cómo la humillaba, en cómo la hacía sentir inferior, y sentí una rabia tan profunda que me costó respirar. Porque esta mujer que se creía superior, que juzgaba a mi hija por cada pequeña imperfección, esta mujer vivía una mentira. Durante días no supe qué hacer con esa información. ¿Debía decirle a Camila? ¿Debía decirle a Rodrigo? ¿Debía decirle al esposo de Ariadna? Pensé en todas las opciones, y al final decidí esperar, observar, porque necesitaba estar segura, necesitaba pruebas, y sobre todo, necesitaba el momento correcto. Comencé a prestar más atención. Cada vez que visitaba a Camila, preguntaba casualmente por Ariadna. «¿Cómo está tu suegra?» «Bien. Ocupada, como siempre». «¿Con qué está ocupada?» «No sé. Sale mucho. Dice que tiene amigas, que va a clases de yoga, cosas así. Sale mucho. Yoga. Amigas». Todo encajaba. Una tarde decidí pasar por la casa de Ariadna, no para hablar con ella, solo para observar. Me quedé en mi coche, estacionada en la esquina, y esperé. A las 3 de la tarde, Ariadna salió de su casa. Iba arreglada, maquillada, con un vestido que definitivamente no era para ir al supermercado. Se subió a su coche y se fue. Yo la seguí. No me enorgullece decirlo, pero lo hice, porque necesitaba saber la verdad. Ariadna condujo hasta un vecindario cercano. Se detuvo frente a una casa con jardín amplio y una reja de hierro negro. Y entonces, él salió. El mismo hombre del supermercado. Ariadna bajó del coche. Él la abrazó, la besó. No fue un beso de amigos, fue un beso largo, profundo. El beso de dos personas que se conocían bien. Tomé mi teléfono. Y sin pensarlo 2 veces, le tomé una fotografía. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez fue la rabia, tal vez fue el instinto de proteger a mi hija, o tal vez fue que finalmente había encontrado algo que podía usar, algo que podía equilibrar la balanza, porque Ariadna llevaba meses destruyendo a Camila. Hacía que mi hija se sintiera pequeña, insignificante, indigna. Y ahora yo tenía algo que podía destruir a Ariadna. Guardé la fotografía. No le dije nada a nadie, ni a Camila, ni a Rodrigo, porque sabía que no era el momento. Todavía no, pero lo guardé, como un as bajo la manga, como una promesa silenciosa de que, cuando llegara el momento, iba a usar esa verdad para defender a mi hija. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay secretos que pesan, que te despiertan en la madrugada con el corazón acelerado, que te siguen a todas partes como una sombra. Y ese secreto, el secreto de Ariadna, se convirtió en mi compañía constante. Lo guardé durante semanas, no porque tuviera miedo,
sino porque sabía que, cuando finalmente lo usara, tenía que ser en el momento exacto, un momento en el que no hubiera vuelta atrás. Durante ese tiempo, seguí visitando a Camila, y cada vez que la veía, notaba cómo se iba apagando más. Su risa era forzada, sus abrazos eran débiles, y cuando hablaba como si estuviera leyendo un guión. ¿Cómo estás, mija? Bien, mamá. ¿Todo bien? ¿Segura? Sí. ¿Por qué no estaría bien? Porque ya no sabía cómo estar mal, porque había normalizado tanto el dolor que ya no lo reconocía. Ariadna seguía visitándola, cada vez con más frecuencia, y cada visita era una nueva herida. Un día, llegué a casa de Camila y encontré a Ariadna sentada en la sala, revisando un álbum de fotos. «Ay, Julia, mira esto», me dijo cuando entré. Estaba viendo las fotos de la boda de Rodrigo y Camila. Me senté junto a ella. Ariadna pasaba las páginas lentamente, comentando cada imagen. «Mira, aquí está Rodrigo, qué guapo se veía, tan elegante, tan feliz». Pasó la página. «Y aquí está Camila, pobre, se le nota lo nerviosa que estaba. Mira su sonrisa, toda tensa». Camila estaba en la cocina, lavando platos. Podía escuchar todo. Ariadna continuó. «Yo le dije que se maquillara más. Pero ya sabes cómo es. Prefiere verse natural. Aunque para una boda, bueno, uno debería hacer un esfuerzo extra, ¿no?» Cerré los puños. Camila se veía hermosa en su boda. Ariadna me miró. «Claro, claro. No digo que no. Solo digo que, bueno, pudo verse aún mejor. Pero está bien. Lo importante es que Rodrigo estaba feliz. Lo importante es que Rodrigo estaba feliz. Como si Camila no importara. Como si su felicidad fuera secundaria». Esa noche, cuando Ariadna finalmente se fue, Camila se quedó sentada en el sofá con la mirada perdida. «¿Por qué la dejas hablar así?», le pregunté. Camila no me miró. «Porque no vale la pena pelear, mamá». «Sí vale la pena defenderte». «¿Y luego qué? ¿Rodrigo se enoja conmigo? ¿Su familia me odia? ¿Me quedo sola?». «No estaría sola. Me tienes a mí». Ella se rió sin ganas. «No es lo mismo, mamá. Yo quiero que mi matrimonio funcione. Y si eso significa aguantar a Ariadna, pues lo voy a hacer. Te estás destruyendo, tal vez, pero es mi decisión». Esas palabras me dolieron más de lo que podría explicar, porque mi hija había dejado de luchar, había aceptado su destino, y yo no sabía cómo salvarla. Pero había algo que sí podía hacer. Podía seguir observando a Ariadna, recopilando información, construyendo un caso, porque sabía que, tarde o temprano, iba a necesitarlo. Comencé a seguirla con más frecuencia. No todos los días, pero sí lo suficiente como para entender su rutina. Los martes y jueves salía de su casa alrededor de las 3 de la tarde. Siempre arreglada, siempre maquillada, y siempre iba al mismo lugar, la casa del vecino. A veces se quedaba 1 hora, a veces 2, y cuando salía con esa sonrisa que yo conocía tan bien, esa sonrisa fría y calculada que usaba para ocultar sus verdaderas intenciones. Un día, decidí acercarme más. Estacioné mi coche a 1 cuadra de distancia. Caminé hasta la casa, y desde la acera de enfrente los observé. Estaban en el jardín, sentados en una banca de madera. Él tenía su brazo alrededor de sus hombros. Ella reía. Y luego, ella apoyó su cabeza en su pecho. Fue un gesto tan íntimo, tan natural, que no dejaba lugar a dudas. Tomé otra fotografía, y luego otra, y otra más. No me sentí bien haciéndolo, pero tampoco me sentí mal. Porque esta mujer que se creía intocable, que humillaba a mi hija cada vez que tenía oportunidad, esta mujer estaba viviendo una mentira, y yo iba a asegurarme de que el mundo lo supiera. Guardé las fotografías en un sobre, las escondí en el fondo de mi armario, debajo de unas cobijas viejas, y cada vez que las miraba, sentía una mezcla de rabia y satisfacción, porque finalmente tenía algo que podía usar contra Ariadna. Pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba pruebas que fueran irrefutables, porque sabía que, cuando llegara el momento de confrontarla, Ariadna iba a negar todo. Iba a decir que eran solo amigos, que yo estaba inventando cosas, que estaba celosa, y yo no podía permitir que eso pasara. Así que comencé a investigar.
Pregunté discretamente en el vecindario. ¿Conoce a la señora Ariadna? Sí, claro, vive en la esquina. ¿Y al señor que vive en aquella casa? Ah, sí, él es nuevo. Se mudó hace como un año. Es ingeniero, creo. ¿Vive solo? ¿Vive solo? Sí. Se divorció hace poco. Perfecto. Un hombre divorciado, vulnerable, buscando compañía. Y Ariadna había encontrado la oportunidad perfecta. También hablé con la señora que vendía pan en la esquina. Buenos días, señora. ¿Cómo ha estado? Bien, mija. Gracias. ¿Quieres algo? Sí. Dame 3 conchas. Y... Oye, ¿tú conoces a la señora Ariadna? La señora bajó la voz. Sí, la conozco. ¿Por? Por nada. Solo curiosidad. La señora se acercó más. Ay, mija, esa señora es bien rara. Siempre tan creída, como si fuera mejor que todos. ¿La ves seguido? A veces. Pasa por aquí en las tardes, siempre elegante, siempre apurada. ¿Y sabes a dónde va? La señora me miró con complicidad. Ay, quién sabe. Pero una vez la vi entrando a la casa del ingeniero, y no salió hasta 2 horas después. ¿En serio? Sí. Y no es la primera vez. Mi comadre también la ha visto. Dice que esa señora anda en algo raro. Le di las gracias, y me fui con una sonrisa. Porque cada pieza de información era una confirmación más. Pasaron las semanas, y yo seguía recopilando evidencias, fotografías, testimonios, horarios. Todo lo guardaba en ese sobre, y cada vez que lo miraba, sentía cómo crecía mi determinación. Pero también sentía algo más, algo que no esperaba sentir, tristeza, porque me di cuenta de que Ariadna no era solo una villana, era una mujer atrapada en su propia mentira. Una mujer que había construido una imagen de perfección tan rígida que ya no sabía cómo ser humana, y en su desesperación por mantener esa imagen, estaba destruyendo a todos a su alrededor, incluyendo a mi hija. Un día, Camila me llamó. Mamá, ¿puedes venir? ¿Qué pasó? Nada grave, solo necesito verte. Fui inmediatamente. Cuando llegué, Camila estaba sentada en la cocina, con una taza de té frío entre las manos. ¿Qué pasa, mija? Ella tardó en responder. Ariadna quiere que hagamos una cena familiar, en nuestra casa. Dice que es para que yo practique ser una buena anfitriona. ¿Y tú qué quieres? No sé, mamá. No sé si puedo hacerlo. No sé si quiero hacerlo. Entonces no lo hagas. Pero Rodrigo ya dijo que sí. Ya invitó a toda su familia. Camila, lo sé, mamá, lo sé. Debería decir que no. Debería poner límites. Pero es que ya estoy tan cansada de pelear, tan cansada de sentir que siempre estoy haciendo algo mal. Se le quebró la voz. A veces siento que sería más fácil si simplemente desapareciera. Esas palabras me helaron la sangre. No digas eso. Es la verdad, mamá. Siento que no importo. Que haga lo que haga, nunca voy a ser suficiente. Y estoy cansada, tan cansada. La abracé. Y mientras la sostenía entre mis brazos, sentí como algo dentro de mí se rompía, porque mi hija, mi hermosa hija, estaba desapareciendo, y yo no podía permitir que eso pasara. Esa noche, cuando regresé a mi casa, saqué el sobre del armario. Miré las fotografías, y tomé una decisión. Ya no iba a esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. A veces, tienes que crear tu propio momento, y yo estaba lista para hacerlo. La cena familiar estaba programada para la siguiente semana. Una carne asada en casa de Camila. Toda la familia de Rodrigo estaría ahí, incluyendo a Ariadna. Y yo también estaría ahí, con mi sobre, con mis fotografías, con la verdad que Ariadna tanto había ocultado. Porque había llegado el momento de equilibrar la balanza, de mostrarle al mundo quién era realmente Ariadna, y de proteger a mi hija, cueste lo que cueste. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los días previos a la carne asada fueron los más difíciles, no por los preparativos, sino por la decisión que había tomado. Porque una cosa es tener la verdad en tus manos, y otra cosa muy distinta, es decidir usarla. Cada noche me despertaba con el corazón acelerado, pensando en las fotografías, pensando en Ariadna, pensando en lo que iba a pasar cuando finalmente revelara su secreto. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba a punto de destruir algo que no tenía derecho a tocar?
porque no se trataba solo de Ariadna, se trataba de su esposo, de Rodrigo, de toda una familia que vivía bajo la ilusión de que ella era perfecta. Y yo estaba a punto de destrozar esa ilusión. Pero cada vez que dudaba, recordaba el rostro de Camila, sus ojeras, su sonrisa falsa, su voz rota diciéndome: a veces siento que sería más fácil si simplemente desapareciera. Y entonces ya no había duda, porque si no hacía algo, iba a perder a mi hija, no físicamente, pero sí emocionalmente. La iba a perder en ese lugar oscuro al que van las mujeres que dejan de creer que merecen ser amadas. 3 días antes de la carne asada, fui a visitar a Camila. Estaba en la cocina, limpiando la estufa con una intensidad que no era normal. «Mija, ¿qué haces?» «Limpiando. Ariadna va a venir, y ya sabes cómo es. Si encuentra una mancha, me va a decir algo». «Camila, tu casa está impecable». «No es suficiente, mamá. Nunca es suficiente». Me acerqué a ella y le quité el trapo de las manos. «Para, por favor». «No puedo parar. Tengo que tener todo perfecto. La comida, la casa, yo. Todo tiene que estar perfecto. Tú ya eres perfecta». Ella se rió, pero era esa risa amarga que me partía el alma. «No, mamá, no lo soy. Y Ariadna se encarga de recordármelo cada día». «¿Y Rodrigo?» Camila bajó la vista. «Rodrigo no ve nada. Para él, su mamá es una santa. Y yo soy la que tiene que aprender a convivir con ella. Eso no es justo. Lo sé, pero así son las cosas». Respiré hondo. «¿Y si yo te dijera que tengo una forma de cambiar las cosas?» Ella me miró con confusión. «¿De qué hablas?» Por un momento, estuve tentada a decirle todo, a mostrarle las fotografías, a decirle que Ariadna no era quien decía ser. Pero algo me detuvo, porque si le decía ahora, si le daba esa información antes de tiempo, Camila iba a querer proteger a Rodrigo, iba a querer guardar el secreto, iba a cargar con un peso que no le correspondía. Así que simplemente dije: «Nada, mija, solo confía en mí, ¿sí? Todo va a estar bien». Ella asintió, pero vi en sus ojos que no me creía. El día de la carne asada llegó. Era sábado. Un día soleado, con el cielo azul y una brisa suave que movía las hojas de los árboles. Llegué temprano a casa de Camila. Llevaba una ensalada de papa y el sobre escondido en mi bolsa. Cuando toqué la puerta, Camila abrió con una sonrisa forzada. «Mamá, gracias por venir temprano. Necesito ayuda». «Aquí estoy, mija». Entramos a la cocina. Ya había ollas en la estufa, tortillas apiladas, limones cortados, salsas en molcajetes. Todo estaba impecable. «¿A qué hora llegan los demás?», pregunté. «En 1 hora. Rodrigo fue por el carbón. Y Ariadna dijo que llegaba a las 2 en punto». Claro, Ariadna siempre llegaba puntual, porque la puntualidad era otra de sus formas de control. La siguiente hora pasó en un torbellino. Camila cocinaba, yo ayudaba. Rodrigo llegó con el carbón y comenzó a preparar la parrilla en el jardín. Y poco a poco, la familia comenzó a llegar. Los hermanos de Rodrigo con sus esposas, los primos, los tíos, todos llegaban con sonrisas, con abrazos, con botellas de refresco y bolsas de chicharrones. Era una reunión familiar normal, o al menos eso parecía. A las 2 en punto, exactamente, llegó Ariadna. Llevaba un vestido blanco impecable, el cabello recogido en un chongo elegante, los labios pintados de un rojo perfecto, y en sus manos una charola cubierta con papel aluminio. «Buenas tardes, familia», dijo con esa voz suave que todos conocían. «Traje mi famoso flan napolitano, para el postre». Todos aplaudieron. «¡Ay, suegra, qué rico!», dijo una de las cuñadas de Rodrigo. «Nadie hace flan como usted», dijo otra. Ariadna sonrió. «Gracias, mijas. Es que yo sí sé cocinar. Me enseñó mi mamá. Que en paz descanse». Y luego miró a Camila. «Tú también vas a aprender, mija, con el tiempo y con práctica, mucha práctica». Camila asintió. «Sí, suegra». Yo apreté mi bolsa contra mi pecho, porque dentro de esa bolsa estaba el sobre, y dentro del sobre estaba la verdad. La comida comenzó. Rodrigo asaba la carne en el jardín. Las mujeres ponían la mesa, los hombres bebían cerveza y hablaban de fútbol. Y Ariadna era el centro de atención. Todos la buscaban,
Todos querían su aprobación. «Suegra, ¿cómo quedó el arroz?», preguntaba alguien. «Está bien, pero le falta un poco de sabor. La próxima vez, ponle más caldo de pollo». «Suegra, ¿le gusta mi vestido nuevo?». «Está bonito, aunque ese color no te favorece mucho. Deberías usar tonos más claros». Siempre había algo. Siempre había una crítica envuelta en una sonrisa. Y todos lo aceptaban como si fuera normal. Como si Ariadna tuviera el derecho de juzgar a todo el mundo. Yo observaba desde la cocina, esperando, porque sabía que el momento iba a llegar. Ariadna no podía contenerse. Tarde o temprano, iba a atacar a Camila, y cuando lo hiciera, yo iba a estar lista. El momento llegó durante la comida. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, comiendo, riendo, platicando. Camila había preparado unos frijoles charros deliciosos. Yo los probé y estaban perfectos. Pero cuando Ariadna los probó, hizo una mueca. «Ay, mija, ¿qué le pusiste a estos frijoles?». Camila la miró. «Tocino, chorizo, cebolla, cilantro». «Lo mismo de siempre, suegra». «Pues no saben como siempre. Están muy salados». «¿En serio?». Camila probó un bocado. «A mí me saben bien. Tal vez tú estás acostumbrada, pero a mí me saben salados. Y el tocino está muy duro. Como que lo cocinaste de más». La mesa se quedó en silencio. Todos miraban a Camila. «Perdón, suegra. Puedo hacer otro si quiere». Ariadna dejó el tenedor en el plato. «No, ya está. Solo aprende a medir la sal, mija. Es importante». Rodrigo se rió incómodo. «Ay, mamá, los frijoles están ricos. Deja de ser tan exigente». «No soy exigente, mi amor. Solo quiero que tu esposa aprenda a cocinar bien, para que tú comas bien». «Yo como bien. Camila cocina delicioso». Ariadna sonrió. «Claro que sí, pero siempre hay espacio para mejorar». Yo sentí cómo la rabia comenzaba a subir por mi garganta, pero me contuve, porque el momento todavía no llegaba. Después de comer, comenzamos a recoger la mesa. Camila llevaba los platos sucios a la cocina. Yo la seguí. «¿Estás bien, mija?». Ella asintió, pero vi cómo le temblaban las manos. «Mamá, yo sí probé la sal. Los frijoles no están salados. Lo sé. Entonces, ¿por qué ella necesita hacerte sentir mal? Es lo único que sabe hacer». Camila dejó los platos en el fregadero, y luego se apoyó contra la barra de la cocina y respiró hondo. «No puedo más, mamá. Ya no puedo más». Puse mi mano sobre su hombro. «Lo sé, mija, pero pronto, muy pronto, todo va a cambiar». Ella me miró con confusión. «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera responder, escuchamos un grito desde el jardín. Un grito de Ariadna. Salimos corriendo. Ariadna estaba parada junto a la mesa, con el rostro pálido. Todos la miraban con preocupación. «¿Qué pasó, suegra?», preguntó Rodrigo. Ariadna señaló hacia el jardín. Ese hombre de ahí». Todos volteamos, y entonces lo vimos. El vecino. El hombre con el que Ariadna tenía un affair. Estaba parado del otro lado de la cerca, en su propio jardín, regando las plantas. No nos estaba mirando. Ni siquiera sabía que había una reunión familiar. Pero Ariadna lo había visto, y había palidecido. «¿Quién es, mamá?», preguntó Rodrigo. Ariadna tardó en responder. «Nadie. Es solo el vecino». «¿Lo conoces?». «No. Bueno, solo de vista. Lo he visto cuando vengo a visitar a Camila». Rodrigo se encogió de hombros. «Ah, ok. Qué raro que te asustaras tanto». Ariadna forzó una sonrisa. «No me asusté. Solo me sorprendí. Ya sabes, el movimiento repentino. Pero yo vi algo en sus ojos. Miedo, pánico, porque Ariadna sabía que su secreto estaba a punto de ser expuesto. Y entonces decidí que era el momento. Me levanté de la mesa. «Disculpen, voy a traer algo de la cocina». Nadie me prestó atención. Entré a la casa, tomé mi bolsa, saqué el sobre y respiré hondo, porque lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Cuando regresé al jardín, todos seguían sentados a la mesa, platicando, riendo. Ariadna estaba recuperando su compostura, pero yo tenía algo que iba a destruir esa compostura para siempre. Me acerqué a la mesa. «Disculpen, familia. Hay algo que necesito compartir con ustedes». Todos me miraron. «¿Qué pasa, Julia?».
preguntó Rodrigo. Miré a Ariadna. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento ella supo que yo sabía, supo que había llegado su momento. Puse el sobre la mesa. Hay algo que todos deben saber sobre Ariadna. El silencio se apoderó del jardín. Ariadna se puso de pie. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Julia? Estoy haciendo lo que debía hacer hace mucho tiempo. Estoy diciendo la verdad. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Porque tú has estado destruyendo a mi hija durante meses, y yo no voy a permitir que continúes. Rodrigo se levantó. ¿De qué hablas? Abrí el sobre y saqué las fotografías. Las puse sobre la mesa, una por una. Ariadna con el vecino en el jardín. Ariadna besando al vecino. Ariadna entrando a su casa. Ariadna saliendo horas después. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Todos miraban las fotografías y luego miraban a Ariadna. El esposo de Ariadna, un hombre callado que había estado sentado en silencio toda la tarde, tomó una de las fotografías, la miró durante largos segundos y luego miró a su esposa. Ariadna, ¿qué es esto? Ariadna había perdido todo el color de su rostro. Yo puedo explicar... ¿Explicar qué? ¿Que me has estado engañando? No es lo que parece. Entonces, ¿qué es? Ariadna abrió la boca, pero no salieron palabras, porque por primera vez en su vida, Ariadna no tenía control. No tenía una respuesta perfecta. No tenía una forma de salir de esto. Rodrigo tomó otra fotografía. La miró con incredulidad. «Mamá, ¿es verdad esto?» Ariadna lo miró con lágrimas en los ojos. «Mi amor, ¿es verdad?» Ella bajó la vista, y en ese silencio, todos supieron la respuesta. El esposo de Ariadna dejó la fotografía sobre la mesa, se levantó, y sin decir una palabra más, se fue. Uno por uno, los demás comenzaron a levantarse también, incómodos, confundidos, enojados, porque la imagen que todos tenían de Ariadna acababa de hacerse pedazos. Ariadna se quedó parada junto a la mesa, temblando, llorando, y entonces me miró, con odio, con rabia, pero también con algo más, con derrota, porque por primera vez en su vida, alguien le había mostrado al mundo quién era realmente, y ya no había vuelta atrás. Hay silencios que duelen más que los gritos, y ese silencio que llenó el jardín después de que revelé la verdad, fue el más doloroso de todos, porque no era un silencio vacío, era un silencio lleno de rabia contenida, de decepción, de vergüenza, y en medio de todo ese silencio estaba Ariadna, de pie, temblando, con las lágrimas corriendo por su rostro impecablemente maquillado. Rodrigo fue el primero en romper el silencio. «Mamá, dime que esto no es verdad». Su voz sonaba rota, como la de un niño que acaba de descubrir que su héroe no es quien creía. Ariadna lo miró. «Rodrigo, mi amor, dime que no es verdad». Pero Ariadna no podía decirlo, porque todos habían visto las fotografías, todos habían visto la verdad, y no había forma de negarla. Uno de los hermanos de Rodrigo se levantó de la mesa. «Esto es demasiado, yo me voy». Su esposa lo siguió. Luego, uno de los primos, y luego otro. En cuestión de minutos, el jardín que había estado lleno de risas y conversación se vació. Solo quedamos nosotros, Rodrigo, Camila, Ariadna y yo. Camila estaba sentada, paralizada, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Yo me acerqué a ella y puse mi mano sobre su hombro. «Mija». Ella no respondió, solo miraba a Ariadna. Rodrigo se acercó a su madre. «¿Cuánto tiempo, mamá?» Ariadna se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Rodrigo, por favor, ¿cuánto tiempo llevas engañando a mi papá?» No es lo que parece». «Deja de decir eso», gritó Rodrigo. Fue la primera vez que lo escuché gritar. «Vi las fotografías. Todos las vimos. No puedes negar lo que es obvio». Ariadna comenzó a sollozar. Yo no quería que esto pasara. ¿No querías que pasara? ¿O no querías que te descubrieran?» Ella no respondió, porque ambos sabían la respuesta. Rodrigo se pasó las manos por el cabello. Respiraba agitado, como si el aire no le alcanzara. «Toda mi vida,
Toda mi vida te admiré, te defendí, te puse en un pedestal. Se le quebró la voz. Y ahora no sé quién eres. Ariadna extendió la mano hacia él. Mi amor, por favor, no me toques. Rodrigo dio un paso atrás. No quiero que me toques. Entonces Ariadna hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia mí, y con una voz llena de veneno dijo: «Esto es tu culpa, Julia». Yo la miré sin parpadear. ¿Mi culpa? Sí, tú no tenías derecho a hacer esto. No tenías derecho a destruir a mi familia. Sentí como la rabia me subía por la garganta. Yo no destruí a tu familia, Ariadna. Tú lo hiciste. Tú fuiste la que decidió engañar a tu esposo. Tú fuiste la que construyó una mentira. Pero tú no tenías que exponerme así, frente a todos. ¿Y cuándo ibas a decir la verdad? ¿Nunca? Ariadna no respondió, porque ambas sabíamos la respuesta. Entonces, Ariadna miró a Camila. Tú estás feliz con esto, ¿verdad? Camila levantó la vista. ¿Qué? Esto es lo que querías, verme humillada, destruida. Camila negó con la cabeza. Yo no quería esto. Noem, mentirosa, seguro tú le pediste a tu mamá que me espiara. Eso no es verdad. Desde que llegaste a esta familia, has querido separarme de mi hijo, y ahora lo lograste. Camila se puso de pie, y por primera vez en meses, vi fuego en sus ojos. ¿Yo? ¿Yo quise separarte de Rodrigo? Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. Yo pasé meses intentando que me aceptaras, meses aguantando tus comentarios, tus críticas, tus humillaciones. Yo nunca te humillé. Sí lo hiciste. Cada vez que venías a mi casa, cada vez que abrías la boca. Ariadna dio un paso atrás, porque nunca había visto a Camila así. Nadie la había visto así. Me hiciste sentir que no era suficiente, que nunca iba a ser suficiente, que no merecía a tu hijo. Las lágrimas corrían por el rostro de Camila. Y yo me lo creí. Me lo creí durante tanto tiempo. Me convencí de que el problema era yo, de que era yo la que tenía que cambiar, la que tenía que esforzarse más. Camila, pero no era yo. Eras tú. Siempre fuiste tú. El silencio cayó como un peso. Rodrigo miraba a Camila con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a su esposa por primera vez. Camila, Ella se volvió hacia él. ¿Tú qué, Rodrigo? ¿Vas a decirme que estoy exagerando? ¿Que tu mamá solo quería ayudar? No, porque eso es lo que siempre dijiste. Cada vez que intenté hablarte sobre cómo me trataba, cada vez que te pedí que me defendieras. Yo no sabía. Sí sabías. Claro que sabías. Pero era más fácil ignorarlo. Era más fácil hacerme sentir que yo era el problema. Rodrigo abrió la boca para responder, pero no salieron palabras, porque Camila tenía razón, y él lo sabía. Ariadna intentó retomar el control. Camila, tú no entiendes. Yo solo quería lo mejor para mi hijo. No, tú querías controlar a tu hijo, y cuando te diste cuenta de que yo lo amaba, me viste como una amenaza. Eso no es exactamente eso. Camila se limpió las lágrimas. Y lo peor es que yo dejé que lo hicieras, dejé que me destruyeras poco a poco, porque creí que así podríamos ser una familia. Se le quebró la voz. Pero nunca íbamos a hacerlo, porque tú nunca me ibas a aceptar. Ariadna comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez, sus lágrimas no generaron compasión, porque todos sabíamos que no estaba llorando por culpa. Estaba llorando porque había perdido el control, porque su máscara había caído, y porque ya no había forma de recuperarla. Entonces, Ariadna hizo lo único que le quedaba. Atacó. ¿Y qué hay de ti, Julia? ¿Crees que eres mejor que yo? Me miró con odio. Tú me espiaste, me seguiste, me fotografiaste. ¿Qué clase de persona hace eso? Una persona que está protegiendo a su hija. No, una persona obsesionada, una persona enferma. Piensa lo que quieras, Ariadna, pero yo no soy la que engañó a su esposo durante meses. Yo no soy la que construyó una vida basada en mentiras. Tú no sabes nada de mi vida. Sé lo suficiente. Sé que te creías perfecta, que juzgabas a todos los demás mientras tú vivías una doble vida, que destruías a mi hija para ocultar tu propia miseria. Ariadna apretó los puños. ¿No tenías derecho? Tenía todo el derecho, porque cuando atacas a mi hija, me atacas a mí. Y entonces, Ariadna se derrumbó.
literalmente. Se dejó caer en una de las sillas, cubrió su rostro con las manos y lloró, no con elegancia, no con control, sino con desesperación. Con la desesperación de alguien que sabe que ha perdido todo. Rodrigo la miró durante largos segundos y luego se volvió hacia Camila. Yo no sé qué decir. Camila lo miró. Entonces no digas nada. Camila, por favor, esto es mucho. Necesito tiempo para procesarlo. ¿Lo sé? ¿Y yo también? Rodrigo extendió la mano hacia ella. ¿Podemos hablar de esto? Camila miró su mano y luego dio un paso atrás. No ahora, Rodrigo, ahora no. Pero necesito espacio, necesito tiempo, necesito pensar. ¿Qué significa eso? Camila respiró hondo. Significa que no sé si puedo seguir con esto. El rostro de Rodrigo se descompuso. ¿Con qué? ¿Con nuestro matrimonio? Con todo esto, con tu familia, con la mentira de que algún día esto va a mejorar. Camila, por favor. Rodrigo, durante meses te pedí que me defendieras, que pusieras límites con tu mamá, que me eligieras a mí. Las lágrimas corrían por su rostro. Y tú siempre la elegiste a ella, porque es mi mamá. Y yo soy tu esposa. Rodrigo abrió la boca para responder, pero no pudo, porque Camila tenía razón, y ambos lo sabían. Camila se volvió hacia mí. Mamá, ¿me puedo quedar contigo esta noche? Yo asentí. Por supuesto, mija, el tiempo que necesites. Ella recogió su bolsa, y luego miró a Rodrigo una última vez. Te amo, pero no puedo seguir destruyéndome por ti. Y se fue. Yo la seguí, pero antes de salir, miré hacia atrás. Rodrigo estaba parado en medio del jardín, perdido, confundido, como si de pronto se diera cuenta de que había perdido algo invaluable. Y Ariadna seguía sentada, con el rostro entre las manos, rota, derrotada. Mientras caminaba hacia mi coche con Camila a mi lado, sentí una mezcla de emociones, alivio, porque finalmente había protegido a mi hija, culpa, porque había destruido una familia, y tristeza, porque sabía que esto iba a dejar cicatrices, pero también sabía algo más, sabía que había hecho lo correcto, porque a veces proteger a alguien que amas significa tomar decisiones difíciles, significa exponerse, significa perder cosas, pero al final del día, lo único que importa es que la persona que amas esté a salvo. Y Camila, mi Camila, finalmente estaba a salvo, aunque sabía que esto apenas estaba comenzando, porque las consecuencias de la verdad siempre llegan después. Los días que siguieron fueron extraños, silenciosos, como si el mundo se hubiera detenido después de aquella tarde. Camila se quedó en mi casa, dormía en su antigua habitación, la misma donde había crecido, la misma donde solía esconderse cuando era niña y el mundo le parecía demasiado grande. Y ahora estaba ahí otra vez, buscando refugio, buscando paz. Los primeros días apenas habló, se levantaba tarde, comía poco, pasaba horas mirando por la ventana. Yo no la presionaba, sabía que necesitaba tiempo, tiempo para procesar, tiempo para sanar, tiempo para decidir qué iba a hacer con su vida. Rodrigo llamaba todos los días, mensajes, llamadas, mensajes de voz. Camila los ignoraba, no porque estuviera enojada, sino porque todavía no sabía qué decirle. Un día, mientras tomábamos café en la cocina, Camila finalmente habló. Mamá, ¿crees que hice lo correcto? Yo dejé mi taza sobre la mesa. ¿Tú qué crees? Ella suspiró. No lo sé. Una parte de mí siente que abandoné a Rodrigo cuando más me necesitaba. Rodrigo es un adulto, puede cuidarse solo, pero su familia se desmoronó. Su mamá está destruida. Ariadna destruyó a su propia familia, no tú. Camila miró su taza. Lo sé, pero aún así, me siento culpable. Me incliné hacia ella. Mija, escúchame. Tú no eres responsable de las decisiones de Ariadna, ni de las de Rodrigo. La única persona de la que eres responsable es de ti misma. Pero yo lo amo, mamá. Amo a Rodrigo. Lo sé. Y el amor es importante. Pero el amor no puede ser a costa de tu dignidad. Camila se limpió las lágrimas. ¿Y si nunca encuentro a alguien más? Entonces vivirás sola, pero vivirás en paz. Y créeme, mija,
La paz es mucho más valiosa que cualquier compañía. Pasaron 2 semanas, y entonces Rodrigo apareció en mi puerta. Era sábado por la mañana. Yo estaba regando las plantas cuando lo vi llegar. Se veía cansado, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Julia, necesito hablar con Camila. No sé si ella quiere verte. Por favor, solo déjame hablar con ella. Dudé, pero luego asentí. Espera aquí. Voy a preguntarle. Entré a la casa. Camila estaba en la sala, leyendo un libro. Mija, Rodrigo está aquí. Ella levantó la vista. Por un momento, vi pánico en sus ojos, pero luego respiró hondo. ¿Qué quiere? Hablar contigo. Camila cerró el libro. No sé si estoy lista. No tienes que hacer nada que no quieras. Ella asintió, y luego se puso de pie. Está bien, voy a escucharlo. Salimos al jardín. Rodrigo se puso de pie cuando nos vio. Camila. Hola, Rodrigo. ¿Podemos hablar a solas? Camila me miró. No, quiero que mi mamá se quede. Rodrigo tragó saliva. Está bien. Nos sentamos en las sillas del jardín. El silencio era incómodo. Finalmente, Rodrigo habló. Camila, lo siento. Ella no respondió. Siento no haberte defendido. Siento no haberte escuchado. Siento todo. ¿Por qué ahora, Rodrigo? ¿Por qué lo sientes ahora y no hace meses? Porque no me di cuenta de lo que estaba pasando. Te lo dije muchas veces. Lo sé. Pero yo estaba ciego. No quería ver la verdad sobre mi mamá. Camila dejó escapar una risa amarga. Tu mamá. Siempre vuelve a tu mamá. No es eso. Sí lo es. Siempre fue ella. Siempre la elegiste a ella. Rodrigo se pasó las manos por el cabello. Tienes razón. Y lo siento. Pero ahora quiero elegirte a ti. ¿Ahora? ¿Ahora que tu mamá está destruida? ¿Ahora que toda tu familia sabe la verdad? Sí. Ahora me doy cuenta de lo que perdí. De lo que estuve a punto de perder. Camila negó con la cabeza. No es suficiente, Rodrigo. ¿Qué quieres que haga? Dime. Lo que sea. Lo voy a hacer. Camila lo miró a los ojos. Quiero que vayas a terapia. Quiero que aprendas a poner límites. Quiero que entiendas que yo no puedo ser tu esposa si tú no me eliges primero. Rodrigo asintió. Lo haré, lo prometo. Y quiero que hables con tu mamá, que le digas que lo que hizo estuvo mal, que le pongas límites. Ya lo hice. Camila lo miró con sorpresa. ¿Qué? Ya hablé con ella. Le dije que lo que hizo, que engañar a mi papá, que tratarte mal, todo eso estuvo mal. ¿Y qué dijo ella? Rodrigo bajó la vista. Lloró. Me pidió perdón. Pero yo le dije que el perdón no es suficiente, que tiene que cambiar, y que hasta que no cambie, yo no puedo tener una relación con ella. Me sorprendió escucharlo decir eso. Y por la expresión de Camila, a ella también. ¿Hablaste con tu papá? Preguntó Camila. Sí, él se fue de la casa. Está quedándose con mi tío. Dice que necesita tiempo para decidir qué va a hacer. ¿Y tu mamá? Está sola, en la casa. Creo que finalmente está entendiendo las consecuencias de sus acciones. Camila asintió. Me da pena por ella. ¿De verdad? Sí, porque debe ser horrible vivir con tanto miedo. Tanto miedo de no ser perfecta que terminas destruyendo todo a tu alrededor. Rodrigo la miró con admiración. Eres más compasiva de lo que ella merece. No lo hago por ella, lo hago por mí, porque no quiero vivir con odio en mi corazón. Hubo un silencio largo, y luego Rodrigo preguntó, ¿Hay alguna posibilidad de que volvamos a intentarlo? Camila lo miró. No lo sé, Rodrigo. Todavía estoy herida. Todavía estoy procesando todo. Entiendo. Pero si realmente vas a terapia, si realmente pones límites, si realmente cambias, entonces tal vez podamos hablar. Rodrigo asintió. Es todo lo que necesito. Una oportunidad. Camila se puso de pie. Entonces demuéstramelo. No con palabras, con acciones. Lo haré. Lo prometo. Rodrigo se fue, y Camila se quedó parada en el jardín, mirando cómo su coche se alejaba. ¿Estás bien, mija? Le pregunté. Ella asintió. Sí, creo que sí. ¿Vas a volver con él? No lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo una opción. Siento que puedo elegir. La abracé. Eso es todo lo que necesitas, mija. La libertad de elegir.
Los días siguientes fueron diferentes. Camila comenzó a salir más, a sonreír más, a ser ella misma otra vez. No la versión pequeña y callada que Ariadna había creado, sino la Camila que yo siempre conocí, fuerte, inteligente, llena de luz. Y yo también comencé a sentir algo diferente, no arrepentimiento, sino paz, porque sabía que había hecho lo correcto. Sí, había expuesto a Ariadna, sí, había destruido la imagen perfecta que ella había construido, pero también había salvado a mi hija. Un mes después recibí una llamada. Era de un número desconocido. Bueno, Julia, soy Ariadna. Me quedé en silencio. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Habla. Hubo una pausa, y luego, con una voz rota, dijo: Gracias. ¿Gracias? Sí. Gracias por mostrarme la verdad, por obligarme a enfrentar lo que soy. No supe qué decir. Perdí a mi esposo, perdí a mi hijo, perdí todo, pero por primera vez en años, estoy siendo honesta conmigo misma. Ariadna, no espero que me perdones. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que voy a cambiar. Voy a ir a terapia, voy a trabajar en mí misma. Espero que lo hagas. Y quiero pedirle perdón a Camila cuando ella esté lista, no ahora. Sé que todavía es muy pronto, pero algún día espero poder decirle lo mucho que lo siento. Se lo diré. Gracias, Julia. Y colgó. Me quedé sentada en la sala durante largos minutos, pensando en esa conversación, pensando en Ariadna. Y me di cuenta de algo. La justicia no siempre es ruidosa. A veces, la justicia es silenciosa. Es la caída de una máscara. Es la revelación de una verdad. Es el momento en el que alguien, finalmente, se mira al espejo y acepta lo que ve. Y Ariadna había llegado a ese momento, no por elección, sino por necesidad, porque el universo tiene una forma de equilibrar las cosas, y la vida siempre cobra sus deudas. Esa noche, le conté a Camila sobre la llamada. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, simplemente dijo: Espero que ella encuentre paz. De verdad lo espero. ¿La perdonas? Camila pensó durante un momento. No todavía, pero algún día tal vez pueda. Eres muy sabia, mija. Ella sonrió. Lo aprendí de ti, mamá, y en ese momento, en ese preciso momento, supe que todo había valido la pena, porque mi hija estaba bien, estaba sanando, estaba encontrando su camino, y yo había hecho mi trabajo, había protegido a quien amaba, había dicho la verdad, y había dejado que la justicia silenciosa y natural del universo, hiciera el resto. Dicen que la vida es sabia, que tiene su propia forma de hacer justicia, que no necesitamos vengarnos, porque el universo siempre encuentra la manera de equilibrar las cosas. Y durante los meses que siguieron, vi cómo esa sabiduría se manifestaba. Pasaron 3 meses desde aquella tarde, 3 meses desde que expuse la verdad de Ariadna, y en ese tiempo, muchas cosas cambiaron. Camila y Rodrigo comenzaron a ir a terapia de pareja. No fue fácil. Hubo llantos, discusiones, momentos en los que parecía que no iban a lograrlo. Pero poco a poco, fueron reconstruyendo lo que se había roto. Rodrigo aprendió a escuchar, a poner límites, a elegir a Camila por encima de todo lo demás. Y Camila aprendió a usar su voz, a defenderse, a no conformarse con menos de lo que merecía. Un día, Camila llegó a mi casa con una sonrisa que no veía en meses. «Mamá, tengo algo que contarte». «¿Qué pasó, mija?» Rodrigo y yo decidimos empezar de nuevo, pero esta vez con reglas claras. ¿Qué tipo de reglas? Límites con su familia, terapia cada semana y comunicación. Mucha comunicación. La abracé. «Me alegra mucho, mija. ¿Y hay algo más?» «¿Qué?» «Vamos a mudarnos a otra ciudad, lejos de aquí». Me quedé en silencio. «¿Te molesta?», preguntó Camila. «No, para nada. Si eso es lo que necesitas para ser feliz, entonces me alegro. Gracias, mamá, por todo, por defenderme, por no dejarme caer. Siempre voy a defenderte, mija, siempre». Mientras tanto, Ariadna estaba viviendo las consecuencias de sus acciones, y no fueron leves. Su esposo nunca regresó.
Después de semanas de pensar, decidió pedirle el divorcio. No con rabia, sino con tristeza, porque después de 30 años de matrimonio, descubrir que todo había sido una mentira era demasiado. Ariadna intentó convencerlo. Le rogó, le prometió cambiar, pero él ya había tomado su decisión. No puedo volver a confiar en ti, Ariadna, y sin confianza no hay matrimonio. Y se fue. Rodrigo mantuvo su distancia. Hablaba con ella de vez en cuando, pero ya no era el hijo devoto que solía ser. Había aprendido a ver a su madre como lo que era, una persona imperfecta, llena de miedos, capaz de cometer errores, y aunque la amaba, ya no la ponía en un pedestal. Los hermanos de Rodrigo también tomaron distancia, no por crueldad, sino porque la imagen de la familia perfecta que Ariadna había construido se había derrumbado, y sin esa imagen, ya no sabían cómo relacionarse con ella. Ariadna se quedó sola, en esa casa grande que antes llenaba con su presencia, sin su esposo, sin sus hijos visitándola cada semana, sin las reuniones familiares que tanto le gustaba organizar, sola, con su silencio, con sus errores, con su verdad. Un día la vi en el supermercado. Estaba en el pasillo de las verduras, eligiendo tomates. Se veía diferente, sin maquillaje, sin el cabello perfectamente arreglado, con ropa sencilla, con la mirada cansada, como si el peso de todo lo que había perdido finalmente la hubiera alcanzado. Nuestras miradas se encontraron. Por un momento pensé que iba a voltear, que iba a ignorarme, pero no lo hizo. Se acercó. Julia, Ariadna, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Ella bajó la vista. Estoy sobreviviendo. Hubo un silencio incómodo. ¿Cómo está Camila?, preguntó. Está bien. Ella y Rodrigo están trabajando en su matrimonio. Ariadna asintió. Me alegro. De verdad. ¿Y tú? ¿Cómo estás realmente? Ella dejó escapar un suspiro largo. Sola. Perdí todo, Julia. Mi esposo, mis hijos, mi familia, todo. No dije nada. Pero también entendí algo. ¿Qué? Que todo lo que perdí, lo perdí por mis propias acciones. No fue tu culpa, fue mía. Sentí algo extraño en el pecho. No era satisfacción, era compasión. Espero que encuentres paz, Ariadna. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Gracias. Y yo también espero que Camila me perdone algún día. No espero que seamos familia, pero al menos espero poder decirle cuánto lo siento. Dale tiempo. Lo haré. Y se fue. Esa noche le conté a Camila sobre el encuentro. Ella escuchó en silencio. ¿Cómo te sentiste al verla?, me preguntó. Triste, pero también aliviada. ¿Aliviada? Sí, porque vi que finalmente está enfrentando su verdad. Y eso es lo único que puede salvarla. Camila asintió. Algún día hablaré con ella, cuando esté lista. Pero ahora necesito enfocarme en mí, en Rodrigo, en nuestra vida. Me parece perfecto, mija. Pasaron más meses, y poco a poco, las piezas volvieron a acomodarse, pero no como antes, sino de una forma nueva, más honesta, más real. Ariadna comenzó a ir a terapia, no porque alguien se lo pidiera, sino porque finalmente entendió que no podía seguir viviendo de la forma en que había vivido. Empezó a trabajar en sí misma, a enfrentar sus miedos, sus inseguridades, su necesidad de controlar todo. No fue fácil, pero por primera vez en su vida, estaba siendo honesta. Un día me llamó. Julia, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías decirle a Camila que me gustaría hablar con ella? Cuando ella esté lista, sin presiones, solo cuando ella quiera. Se lo diré. Gracias. Y colgó. Le pasé el mensaje a Camila. Ella pensó durante varios días, y finalmente dijo, está bien, hablaré con ella, pero en mis términos. ¿Qué significa eso? Significa que voy a escucharla, pero no voy a dejar que me manipule. No voy a dejar que me haga sentir culpable. Voy a escuchar lo que tiene que decir, y luego voy a decidir qué hacer. Me parece perfecto. La reunión fue en un café neutral. Camila no quería que fuera en su casa, ni en la casa de Ariadna. Necesitaba un lugar donde se sintiera segura. Yo la acompañé. No entré al café con ella, pero me quedé afuera, en el coche, esperando, por si me necesitaba. Después de una hora, Camila salió.
Tenía los ojos rojos, pero también tenía una expresión de paz. «¿Cómo te fue?», le pregunté cuando subió al coche. «Bien». Ella se disculpó. De verdad, sin excusas, sin intentar justificarse. «¿Y tú qué le dijiste?». Le dije que aprecio su disculpa, pero que necesito tiempo, que no puedo perdonarla de la noche a la mañana. ¿Y cómo reaccionó? ¿Lo entendió? Dijo que va a respetar mi espacio, que solo quiere que yo sepa que lo siente. ¿Cómo te sientes tú? Camila respiró hondo, aliviada, porque finalmente cerré un capítulo. No sé si algún día vamos a tener una relación, pero al menos ya no cargo con ese peso. La abracé. Estoy orgullosa de ti, mija. Gracias, mamá, por todo. Y así, el círculo se cerró. No con venganza, no con odio, sino con justicia natural, con la justicia que llega cuando alguien finalmente enfrenta las consecuencias de sus acciones. Ariadna había perdido todo, su esposo, su familia, su imagen perfecta. Pero en esa pérdida había encontrado algo que nunca había tenido: honestidad. Y Camila, mi Camila, había ganado algo mucho más valioso: libertad. Porque al final del día, la verdadera justicia no es destruir al otro, es liberarse, es soltar el peso, es caminar hacia adelante sabiendo que ya no tienes cadenas. Y eso es exactamente lo que mi hija hizo. Algunos meses después, Camila y Rodrigo se mudaron a Guadalajara. Comenzaron de nuevo, con una vida nueva, un trabajo nuevo, un futuro nuevo. Y aunque yo los extrañaba, me sentía en paz, porque sabía que mi hija estaba bien, que había encontrado su voz, que había aprendido a defenderse y que nunca más iba a dejar que nadie la hiciera sentir menos de lo que era. En cuanto a Ariadna, nunca volvió a ser la misma, pero tal vez eso era exactamente lo que necesitaba, porque a veces, para encontrarte, primero tienes que perderte, y la vida tiene su propia forma de enseñarnos. No siempre con suavidad, pero siempre con justicia. Alguna vez me llamó loca por defenderme. Años después vi ese mismo vacío en su mirada mientras estaba sola en aquel supermercado. La vida siempre cobra sus deudas. Han pasado 2 años desde aquella tarde. 2 años desde que puse esas fotografías sobre la mesa. 2 años desde que cambié el curso de tantas vidas. Y ahora que tengo tiempo de ver las cosas con claridad, puedo decir con certeza que fue la decisión correcta. Camila vive en Guadalajara con Rodrigo. Tienen un departamento pequeño pero acogedor, con un balcón lleno de plantas que ella cuida cada mañana. Ella trabaja en un centro de psicología, ayudando a mujeres que han pasado por lo mismo que ella. Mujeres que perdieron su voz, mujeres que se olvidaron de quiénes eran. Y cada día mi hija les devuelve lo que alguien les quitó: su dignidad. Rodrigo cambió, no de la noche a la mañana, pero sí poco a poco. Aprendió a escuchar, a validar, a estar presente, y aunque todavía habla con su madre de vez en cuando, ya no permite que ella cruce los límites. Hace 6 meses, Camila me llamó con una noticia: «Mamá, estoy embarazada». Lloré de felicidad, de alivio, de gratitud, porque mi hija que había estado tan rota, ahora estaba construyendo una vida llena de amor. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Feliz, asustada, pero sobre todo, feliz». «¿Y Rodrigo?». «Está emocionado y nervioso. Dice que quiere ser un buen papá». «¿Lo va a hacer?». «Lo sé». Hubo una pausa. «Mamá, gracias». «¿Por qué, mija?». «Por no dejarme perder, por pelear por mí cuando yo ya no podía pelear por mí misma». Se me quebró la voz. «Siempre voy a pelear por ti. Siempre». El mes pasado fui a visitarlos. Era la primera vez que iba a su nueva casa. Cuando llegué, Camila me recibió con un abrazo largo. «Mamá, bienvenida». «Gracias, mija». Entramos. La casa estaba llena de luz, de color, de vida. En las paredes había fotografías. Camila y Rodrigo sonriendo. Camila en su trabajo. Rodrigo en la cocina preparando desayuno. Momentos simples, pero llenos de amor. Esa noche cenamos juntos. Rodrigo preparó unas enchiladas deliciosas, y mientras comíamos, hablamos de todo, del bebé que venía, de los nombres que estaban considerando, de sus planes para el futuro. En un momento, Rodrigo me miró y dijo:
Julia, quiero agradecerte. ¿Por qué? Por abrirme los ojos, por mostrarme la verdad sobre mi mamá y sobre mí mismo. No fue fácil, lo sé, y también sé que probablemente me odiaste en ese momento. Nunca te odié, Rodrigo. Solo quería proteger a mi hija, y lo hiciste. La salvaste, nos salvaste a los dos. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Gracias por cambiar, por esforzarte, por elegir a Camila. Es lo mínimo que puedo hacer. Más tarde, cuando Rodrigo se fue a dormir, Camila y yo nos quedamos en la sala, tomando té, hablando en voz baja. «¿Cómo está Ariadna?», me preguntó. «Está mejor. O al menos eso parece. Sigue en terapia, vive sola, pero dice que está trabajando en ella misma. Me alegro. ¿De verdad?» «Sí, porque aunque me hizo daño, no quiero que sufra para siempre. Quiero que encuentre paz. Eres muy sabia, mija». Ella sonrió. «Aprendí de ti». Y entonces Camila dijo algo que nunca olvidaré. «Sabes, mamá, durante mucho tiempo pensé que eras tú la que había destruido a mi familia. ¿Y ahora? Ahora entiendo que tú no destruiste nada. Tú solo mostraste la verdad. Y la verdad siempre duele, pero también libera». «Exacto. Y yo necesitaba ser liberada». La abracé. «Te amo, mija». «Yo también te amo, mamá». En cuanto a Ariadna, hace 3 semanas recibí una carta suya, una carta escrita a mano. En ella me contaba cómo había sido este último año, cómo había perdido todo, cómo había tocado fondo, pero también cómo había comenzado a reconstruirse, no para los demás, sino para ella misma. Al final de la carta escribió algo que me sorprendió. «Julia, durante mucho tiempo te odié, te culpé por destruir mi vida, pero ahora entiendo que tú no destruiste nada. Solo me mostraste lo que yo había estado ocultando durante años, y aunque fue doloroso, fue necesario. Gracias por tener el valor de hacer lo que yo nunca pude, decir la verdad». Guardé esa carta, no porque la perdonara completamente, sino porque entendí algo importante. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, y a veces las personas necesitan perderlo todo para finalmente encontrarse. Ahora, cuando miro hacia atrás, cuando pienso en aquella tarde, en las fotografías, en el silencio, en las lágrimas, no siento arrepentimiento, siento paz, porque aprendí algo que quiero compartir contigo, quien me escuchas ahora. Proteger a quien amas no siempre significa ser amable. A veces significa ser valiente, significa decir la verdad cuando todos prefieren el silencio. Significa enfrentar las consecuencias de tus acciones. Significa elegir la dignidad sobre la comodidad. Y sí, a veces vas a perder cosas, vas a perder relaciones, vas a perder la paz temporal, vas a perder la ilusión de que todo está bien, pero también vas a ganar algo mucho más valioso, la verdad. Y la verdad siempre vale la pena. Mi hija está bien, está feliz, está sana. Está construyendo la vida que siempre mereció. Y yo estoy en paz, porque sé que, cuando tuvo que elegir entre el silencio y la verdad, elegí la verdad. Y esa decisión salvó a mi hija. Si hay algo que quiero que entiendas de esta historia, es esto. No te quedes callada cuando alguien que amas está sufriendo. No aceptes el abuso como algo normal. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Y si tienes que luchar, lucha. Porque al final del día, lo único que importa es que las personas que amas estén bien. Y si para lograr eso tienes que incomodar, tienes que confrontar, tienes que decir la verdad, entonces hazlo. Porque la vida es demasiado corta para vivir en mentiras. Y el amor verdadero siempre elige la verdad. Me llamo Julia Ontiveros, tengo 58 años, y esta es la historia que guardé durante demasiado tiempo, no por vergüenza, sino porque necesitaba tiempo para entender lo que significaba. Y ahora que lo entiendo, ahora que puedo ver todo con claridad, puedo decir con certeza, hice lo correcto. Y si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a defender a alguien que ama, a elegir la verdad sobre la comodidad, entonces habrá valido la pena, porque al final del día, lo único que nos llevamos de esta vida son las decisiones que tomamos. Y yo
Yo elegí proteger a mi hija, cueste lo que cueste, y volvería a hacerlo, 1000 veces, sin dudar. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.